Dios es bueno. Dios es bueno. Él es maravilloso, mi hermano. Póngase cómodo. Espero poder comunicarle lo que el Espíritu ha puesto en mi corazón, ¿verdad? De una manera magistral. Y que usted sea bendecido en esta mañana. La idea es que usted sea ministrado, que usted sea guiado, que usted sea dirigido, que usted sea enseñado. Esa es la idea. Así que me deposito en los brazos de papá con confianza y espero que sea de mucha bendición. Yo quiero compartir con ustedes algo muy importante, y es que vamos a ver la vida de hombres que fueron llamados por Dios, y lo vamos a ver desde el Antiguo Testamento, que se manifestaba en aquellos hombres, aún sin que el Espíritu Santo viviera en ellos. ¿Cuál era la manifestación en todos los niveles, en todos los sentidos de su vida? Ellos siempre marcaron la diferencia, y el pueblo completo tenía que reconocer que verdaderamente estos hombres no eran hombres comunes, no eran hombres naturalmente en sus manifestaciones, sino que podían ver que verdaderamente ya fueran profetas, ya fueran sacerdotes. Un hombre de Dios era un hombre que marcaba la diferencia, y era un hombre que se manifestaba la vida de Dios en esa persona. Nosotros decimos, la naturaleza de Cristo está en mí, vive en mí, y es verdad. Entonces tiene que haber una obra, tiene que haber una manifestación en todos los niveles, tanto en lo espiritual como en lo natural, porque lo espiritual reposa en lo natural. Y luego entonces tiene que ver el pueblo, tiene que ver la gente que verdaderamente en esa persona se manifiesta algo sobrenatural, y es lo que te bendice. Es cuando tú lo reconoces, es cuando tú lo aceptas, cuando tú lo recibes, es cuando tú honras eso que está en esa vida, en ese hombre, en esa mujer de Dios, que Dios ha escogido con un propósito de bendecirte, de bendecir tu familia, de bendecir tu comunidad, de bendecir tu nación, de bendecir la tierra. Porque esa porción, esa gracia, que es lo que se manifiesta en nosotros, es para bendición de la gente, es para bendición de los hombres. Entonces, vamos a ver algo muy importante, y yo quiero que usted preste mucha atención, porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, sí, ¿verdad? Por falta muchas veces de conocimiento, desconocemos esto, y no solamente que no disfrutamos de la vida del Espíritu, sino que también muchas veces no nos va bien, y muchas veces nos perdemos muchísima bendición, y estamos ahí como medios religiosos, y como que yo soy de Cristo, y otros vienen a la iglesia porque les gustan, porque está tranquilo, les gustan las alabanzas y les gusta cómo predica fulanito. Pero el propósito en realidad es de que usted reconozca quién es usted, lo que se le ha entregado a usted, y lo que está fluyendo en la casa donde Dios te ha plantado, donde Dios te ha mandado. Amén. Así que vaya conmigo a Génesis capítulo 39 y vamos a ver, ¿verdad? Una historia muy conocida, pero yo quiero que usted hoy preste mucha atención, porque posiblemente Dios quiera manifestarse en este nivel en su vida, y que yo no sea un estorbo para que Dios se pueda manifestar, que yo no estorbe eso, ni en mi vida, ni en la vida de otros, ni en la vida de la iglesia, sino que yo me pueda sumar a lo que Dios está haciendo en mi casa de fe, en mi casa de oración, donde Dios me ha plantado juntamente con mis líderes. Yo tengo que reconocer cómo funciona esa gracia. Estamos aquí. Génesis 39, por favor. ¿Lo tienen? Vamos a comenzar en el verso 1. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia,
varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Diga conmigo, Jehová estaba con José. Y fue varón. ¿Cómo fue varón? ¿Cómo fue? Próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía ¿qué? En su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo. Diga conmigo, todo lo que tenía. Todos nosotros conocemos la historia de José, un jovencito, un niño que desde que nació siempre su padre lo identificó, incluso lo señaló, que incluso hasta su vestidura era diferente porque su padre sabía lo que Dios había depositado en aquel jovencito. Y todos conocemos y sabemos que aquel muchacho era un muchachito que iba subiendo, creciendo junto a sus hermanos, pero este muchachito, este jovencito tenía algo muy especial y que era muy íntegro con la cosa de su padre terrenal y era temeroso de Dios desde muy jovencito, y eso hacía que sus hermanos que no andaban bien, que no eran gente honrosa, que no le tenían en cuenta muchas veces lo que tenía que ver con su padre, y eso hizo que los hermanos de José comenzaran a sentir celo, envidia, y como veían el cuidado, el trato que tenía el padre con aquel jovencito, entonces ellos se encendieron más en ira y procuraron matarlo. Hicieron un plan para matarlo, y luego que estaba el plan hecho, ustedes conocen la historia, entonces como que dijeron, no vamos a poner, no vamos a manchar nuestras manos de sangre, vamos a venderlo. Y lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas que pasaban por aquel lugar. Es decir, que José pasa de una vida mimada, de un niño mimado, un niño cuidado, un niño que había nacido, se había criado con todo el cuidado de su padre, pasa de una vida de mucho cuidado a una vida de esclavo. José va a un territorio, a una nación que ni siquiera era su costumbre, y más como esclavo. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que aunque José fue vendido por su hermano, aunque fue traicionado por su hermano, pero José marcó la diferencia aún sin tener patria, aún allí como esclavo, allí sin tener bandera, allí él pudo marcar la diferencia porque dice la palabra que Dios estaba con José. Y cuando Dios está con alguien o con algo, y cuando es Dios que está metido en su propósito, no importa que se levanten los hermanos, no importa que te vendan como esclavo, no importa que te traicionen, no importa que vaya a una tierra desconocida, la bendición de Dios no se apartará de ti siempre que tú camines en integridad de corazón y comprometido con el propósito. No importa lo que se levanten, hermano. Y esto nosotros lo leímos muchas veces como muy por arriba, pero usted se pone a imaginarse todo el plan elaborado por sus hermanos y posiblemente esto duele. Tus propios hermanos, venderte. Pero más bien la crítica cuando José llega a la casa de Potifar, como los demás esclavos comenzaron a murmurar y a decir, mira quién lo ve, la carita, que bien se ve, pero ese era tan malo que hasta sus hermanos lo tuvieron que vender porque no lo aguantaban. ¿Se imagina la crítica?
de lo que comenzaron ahí a ver. Pero algo que me llama mucho la atención y es que Potifar, este hombre tuvo mucha visión de Dios y dijo: espérate, porque este esclavo no es un esclavo cualquiera. Este esclavo como que tiene algo diferente. Y es que yo he notado que todo lo que hace prospera. Algo divino está sobre este esclavo, algo divino está sobre él. Déjame ver cómo yo pongo a funcionar esto para que nos vaya bien. Y dice que cuando el Potifar se dio cuenta que este muchacho portaba la gracia de Dios, que este muchacho era algo diferente, entonces dice que lo puso como mayordomo de su casa. En otras palabras, el hombre tuvo una visión de Dios. El hombre pudo identificar que muchas veces nosotros no identificamos, no podemos identificar sobre quién y con quién y para qué Dios está obrando en una vida, en una persona. Y a veces vemos naturalmente a una persona común y corriente y vemos a fulano que es el hijo de fulanito y hace tiempo yo lo conozco y hace tiempo que yo lo veo que se manifiesta y está en la iglesia y ha comenzado un ministerio, y a veces no podemos identificar la gloria, el poder, la alabanza que Dios ha depositado en aquella persona, y nos perdemos muchas veces mucha bendición porque no podemos honrar lo que Dios está haciendo a través de esa persona. Mas sin embargo, entonces este hombre dijo: espérate, vamos a ponerlo de mayordomo. Y dice que puso en la mano de José todos los de su casa, de tal manera que todo lo que esta gente hacían era prosperado, porque allí había un hombre que portaba la gracia de Dios. Allí había un hombre que portaba el favor de Dios. Allí había un instrumento de Dios. Y cuando nosotros entendemos y sabemos que somos instrumentos de Dios para bendición, no importa si te llevan a una tierra lejana, no importa que se levante quien se levante, no importa si te traicionan o no, no importa donde tú vayas, tú tienes que entender y saber que la gracia y el favor y la misericordia de Dios no te dejan ningún día de tu vida, y que todo lo que tú haces tiene que prosperar, porque no dependen de tu actitud, dependen de la presencia del Señor. Y cuando tenemos y estamos seguros de lo que somos y de lo que se manifiesta y de lo que se debe de manifestar en mi vida y en tu vida, entonces las cosas son diferentes. Todo el mundo va a tener que reconocer que Dios está con usted y que Dios es el que te dirige y que eres una bendición de Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado: tú eres una bendición de Dios. Entonces sabemos que, ¿verdad?, que allí estaba José, ya está bendecido, está bendiciendo la casa de su amo. Pero ustedes saben lo que se levantó. Se levantó la esposa de este hombre y le hace la vida imposible a José. Ustedes conocen la historia. José entonces cae preso, su amo lo echa en la cárcel. Pero lo que quiero resaltar es que aún en la cárcel Dios estaba con José. Y dice que cuando llegó a la cárcel, lo primero que pudo aquel carcelero fue identificar y decir: este hombre es diferente, este hombre me llama la atención, este hombre me llama confianza, me da confianza, este hombre es diferente, por lo tanto déjame usar lo que este hombre porta. Y dice que también lo puso como jefe de la cárcel. Y allí sigue la presencia de Dios manifestándose. Sigue la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios abre puertas. La gracia de Dios bendice. Cuando portamos esa gracia, cuando nosotros somos portadores de su gracia, esa gracia te hace prosperar en los lugares donde nadie prospera.
en los lugares donde nadie ve nada, donde nadie está identificando nada, allí en aquel lugar tú eres una luz que va a iluminar todo aquel sendero, y todo lo que tú haces tiene que prosperar. Y la gente tiene que darse cuenta que verdaderamente eres un instrumento usado por Dios. Y usted no tiene que cargar un carnet que diga: yo soy el evangelista fulano, yo soy el ministro fulano, ni el apóstol fulanito. Sino que cada vez que tú hablas y te manifiestas, la gente dice: este hombre porta algo diferente para mi vida. Y usted abraza eso que está fluyendo en esa persona. Entonces usted va a ser bendecido. Porque no se trata de los hombres. No se trata de los hombres. Y ya usted conoce la historia. José va a la cárcel, pero allí en la cárcel, diga conmigo, allí en la cárcel, ¿qué había allí con José? Estaba la presencia de Dios, estaba la gracia de Dios. Y al manifestarse esa gracia, entonces Dios es que hace el escenario y pone a funcionar todas las herramientas necesarias para que todo el mundo vea y pueda identificar que hay un hombre de Dios que está capacitado para bendecir esa nación, para bendecir ese ministerio, para bendecir esa ciudad, para bendecir donde Dios te establece, donde Dios te manda. No importa si en la cárcel, no importa si en el hospital, no importa dónde esté, ahí Dios te va a hacer prosperar de tal manera que todo aquello que identifiquen serán bendecidos y prosperados a través de esa gracia que tú portas. ¿Qué les parece? Y allí estaba José. Una noche el rey tiene un sueño, quien se lo interprete, no hay adivino, no hay nadie. Y entonces José es el que viene a identificar. Pero mire la actitud de José. José sabía que por su propia actitud no podía pasar nada. Y él dice que cuando él supo que el rey lo había mandado a buscar y le dijeron al rey: mira, pero de lo que tú trajiste, el muchacho ese que tú tenías aquí, que metiste preso, el que se puso de fresco, porque así pasó la vida de José, pasó por esa experiencia de que lo acusó esta mujer injustamente y José no se defendió. José fue a la cárcel, pero José sabía que él era inocente. José sabía que lo hizo por integridad. Y cuando usted camina en integridad, esa presencia de Dios no mengua, esa presencia de Dios no te deja, esa presencia de Dios no te deja solo, esa presencia de Dios no te traiciona, esa presencia de Dios te saca camino, esa presencia de Dios te va a dar el entendimiento a todo lo aquello, a lo que te acusaron y a lo que no te han acusado. Van a entender que tú eres el instrumento usado por Dios para ese momento. Y le dice el muchachito que tú trajiste, tráetelo para ver. Como tú has probado todo y no te ha funcionado, ahí hay un hebreo de los esclavos que tú compraste, el muchachito que estaba aquí. Pues tráiganmelo. ¿Y qué hizo José? José dijo: no seré yo, será la presencia de Dios que te va a hablar. Y él tiene solución para esto. Y entonces José volvió a la casa de su amo. Y entonces cuando vio el amo que este hombre verdaderamente era un instrumento usado por Dios, dice que él puso a José, que solamente él estaba por encima. Solamente el rey estaba por encima. Todo lo que se hacía allí en aquel reino, José era el que sabía. Y dijo: solamente yo estoy por encima de este hombre. Usted se da cuenta, hermano, cuando usted sabe lo que usted es, cuando usted sabe lo que usted porta, cuando usted sabe que lo que usted porta no es suyo, cuando usted es íntegro a eso, cuando usted maneja eso con integridad, cuando usted es fiel a eso que usted sabe que vive en usted y que está en usted, hermano, yo le aseguro que eso es como una cobertura, eso es como una coraza, eso no te deja, eso no te abandona, eso no te deja quedar en vergüenza, eso no hay señalamiento, porque tarde o temprano la presencia de Dios te saca camino y los enemigos tienen que reconocer que contigo no se pueden. Contra este no se puede.
Y entonces José fue de bendición, no solamente para los egipcios, sino también para Canaán. Allí estaba la bendición de Dios sobre aquel pueblo, que había venido una hambruna tremenda, terrible, y ni siquiera José se daba cuenta cómo era todo el panorama que se estaba dando, ¿verdad? Los hermanos mucho menos, el papá de José mucho menos, los egipcios mucho menos, pero Dios fue el plan y el propósito, formando, guiando, dirigiendo, revelando, ¿verdad? Cuál era el plan y el propósito que había para que Canaán no muriera de hambre. Él tuvo que llevarse a José y se lo llevaron como esclavo, porque de otra manera no se podía entender. Hay cosas que muchas veces nosotros no sabemos, que en medio de la adversidad Dios tiene un camino, que en medio del dolor Dios tiene solución, que en medio de cualquier problema Dios te va a guiar, Dios te va a dirigir. ¡Aleluya! Mire, en mi proceso yo estoy tranquilo, en mi proceso yo tengo paz. ¿Por qué yo tengo paz? Porque esto no le sorprendió a Dios. Ay, muchachos, me dijeron que tú estabas enfermo, pues yo no sabía. Dios lo sabía antes. Incluso de como 5 o 6 meses antes, Dios me había dicho, ahorra. Mire cómo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo, ahorra. Quiero que ahorre. Era porque sabía que iba a venir esta enfermedad. Yo sé que Dios tiene control de la cosa. Yo sé que Dios no es una sorpresa para Dios. Ay, qué diagnóstico, me dijeron que tú estabas enfermo. No, Dios sabía que yo iba a enfermar, pero Dios sabía que tiene la solución. Tarde o temprano yo sanaré. Y no estoy diciendo de este cuerpo, porque yo sé que este cuerpo está vendido al pecado. Pero un día Cristo vendrá por mi vida y yo heredaré la vida eterna que ya Él tiene preparado para nosotros. Y yo lo único que quiero, que tengo en mi mente, que tengo en mi vista, ese día glorioso en el cual yo me reúna con Cristo. Yo sé que me duele, yo sé que tengo noches con problemas. Mi cuerpo tiene problemas, pero yo no estoy mirando la flaqueza de mi cuerpo. Yo estoy mirando la gloria que me espera. Yo estoy mirando la presencia del Señor, que se manifestará con poder y gloria en aquel día. Dáselo bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y sabe cuál es mi oración. Mi oración es, Señor, que no haya en mi boca palabras que vayan a ofender tu presencia, que no mengue mi fe, Señor, que yo pueda aprovechar todo este día, cada minuto de mi vida, y que yo pueda hacer algo para alguien, que yo pueda hacer esa bendición de Dios a donde quiera que me mueva, a donde quiera que vaya. Esa es mi oración. Ni siquiera es para que me sane. Y no es porque yo no quiero sanarme. Oh, claro que sí quiero sanarme. Quisiera poder danzar. Cuando yo veo aquí como que están medio a veces, yo quisiera brincar, yo quisiera volar, yo quisiera correr. Pero si Él quiere que yo lo adore así, así yo lo voy a alabar. Entonces, ¿cuántos conocen y saben que nosotros portamos la naturaleza de Cristo? Entonces sabe que la vida de Cristo tiene que manifestarse en todos los niveles, en todos los sentidos, en todo lo que usted emprenda. Ya sea en el ministerio, ya sea en tu casa, en tu negocio, en lo que sea, tiene que manifestarse la vida de Cristo. Y usted tiene que saber que tarde o temprano todo el mundo va a tener que reconocer que usted es un instrumento usado por Dios y que hay una porción de Dios en esa vida que es para bendición de muchos. Y eso es lo que honramos. No honramos en sí la persona, honramos lo que en esa persona hay, lo que hay depositado en esa persona, y yo lo identifico, yo lo recibo, yo lo honro. Entonces la presencia de Dios no me dejará, sino que yo me uno a eso que se está manifestando. Pero vamos a ver otro ejemplo. Ahí mismo en Génesis capítulo 20, desde el 10 dice: dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensaba para que hiciese esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mano hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir,
errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, diga, mi hermana es. Ustedes conocen esta historia también, que es cuando Abraham tiene que pasar por esta tierra y sabe que aquí esta gente no tenían temor de Dios, y en aquel entonces los reyes, cuando veían esas mujeres elegantísimas, porque Sara era una mujer elegante, era una mujer muy hermosa, aunque era estéril por dentro, pero por fuera era hermosa, llamaba mucho la atención. Y cuando llega acá a este rey, inmediatamente él la manda a apartar, porque esa era la costumbre que tenían los reyes. Cuando veían a una mujer que era una mujer elegante, la apartaban, la consagraban, la santificaban conforme a su costumbre, y entonces se la llegaban al rey. Ellos inmediatamente, Abraham sabía y tenía que pasar por esta tierra, y Abraham dijo, yo sé que me van a matar, inmediatamente diga que esta es mi mujer, me van a matar para quedarse con Sara. Y le dijo, Sara, tú vas a decir que tú eres mi hermana. Y así lo hicieron. Pero ¿qué pasa? Que cuando apartaron a Sara para que se llegase al rey, para llevársela al rey, entonces allí estaba Abraham. Estaba en el medio un hombre de promesa. Estaba un hombre que Dios había consagrado, que es algo sagrado, algo que cuidado si te tocan, algo que yo estoy para cubrir, para cuidar. Y ahí estaba Abraham. Y de repente que Dios viene y se revela a este hombre y le dice, oye, si le pones la mano a esa mujer que es casada y su esposo es profeta, tú puedes estar seguro que te morirás tú y todo lo tuyo. Y esto hizo que Abimelech tomara la cosa muy en serio. Tanto en serio que ya, si usted sigue leyendo un poco más abajo, se va a dar cuenta que ya Dios había hecho poner estéril hasta los animales. Hasta la matriz de la gallina estaban cerradas. La mujer de Abimelech no daba hijos. Las gallinas no habían vuelto a poner huevos. Las vacas no habían vuelto a parir. Y ahora viene Dios y le dice, mira, por causa de ese hombre que es profeta, si le pone la mano, tú con todo lo tuyo van a morir. Así que devuelva a la mujer. Y parece que le habló con autoridad. Devuelva a la mujer. Y Abimelech hace una reunión rápidamente con todos los sirvientes. Le dice, oigan, mucho cuidado. Tengan cuidado, que Dios se me ha revelado. Y si ustedes quieren vivir, no toquen a esa mujer, que acaba de decirme que es casada y que su marido es profeta. ¿Se dan cuenta la medida que tenían, el concepto que tenían esta gente de un hombre de Dios, de un profeta, varón de Dios, de alguien que manifestara la gracia de Dios? Mire cómo este hombre inmediatamente se reúne y Dios le dice, si tú no quieres morir, no toque a la mujer. Inmediatamente el hombre tuvo que devolver la mujer. Y no solamente devolverla, sino que tuvo que bendecir a Abraham, tuvo que darle tierra donde viviera, tuvo que darle vaca para que tuviera ganado, y tuvo que darle, ¡ay, aleluya! Tuvo que bendecirlo, tuvo que reconocer, porque esa es la vida de un hombre que teme a Dios, de un profeta de Dios, de un varón de Dios. Esa gracia es como una cobertura, esa gracia no te deja, esa gracia no te deja que den vergüenza, esa gracia te defiende, esa gracia es como una coraza que estará contigo y lo tuyo. Y todo el que honra eso, y todo el que recibe eso, y todo el que se une a eso será bendecido. Tanto la nación como el pueblo que lo toma y la vida que lo toman serán bendecidos, y será la presencia de Dios en ellos como una cobertura. Entonces tú no tienes que preocuparte por tu esposa, tú no tienes que celar por tu esposa, porque la presencia de Dios te la cubre. Y aleluya, y aunque usted no vea
en el momento cosas semejantes, pero más adelante va a ver cómo Dios te va a ir guiando, dirigiendo, protegiendo, porque Dios es tu guía y Dios es el que pelea por ti. Entonces vemos estas personas que cuando caigan en la gracia de Dios, caigaban en la gracia de Dios, aún en el antiguo pacto, aún sin que el Espíritu Santo viviera en ellos, cómo Dios se manifestaba, cómo Dios lo guardaba, cómo Dios lo dirigía, cómo con razón era que esta gente daban la vida y no menguaban con eso. Siempre mantenían eso en alto, siempre mantenían y daban hasta su vida por esto que se manifestaba, porque ellos sabían que era algo sagrado, algo divino, algo intocable, que muchas veces nosotros, hay cosas, hermanos, escuchen esto, hay cosas que son intocables, hay cosas que son del Espíritu. Y si usted se da cuenta, fíjese, Judas, por ejemplo, Judas estaba ahí junto con todos los otros apóstoles y el Señor lo sabía. Pero a cada rato le decía, uno de los que está conmigo me ven, pero hay de aquel, y Judas estaba oyendo eso. Incluso un momento antes le dijo, mira lo que tú vas a hacer, a lo rápido. Y los otros creían que era que fuera a comprar pan. Y era que fuera, mira, ya yo sé que tú tienes un plan, hazlo rápido. Ahora es tu turno. ¿Y qué pasó con Judas? Hasta ahí llegó. Hay cosas que Dios las pasa, hay cosas que Dios las trata, pero hay cosas que son divinas, que son intocables. Cuando ofendemos al Espíritu Santo, solamente a través de un arrepentimiento, nosotros podemos volver a restaurar la relación con Dios. Mire, el Salmo 84, por favor, nada más vamos a repasar. Mire lo que dice el verso 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Oiga, Dios no va a quitar la gracia que ya te dio. Siempre que andemos en la palabra, siempre que andemos en integridad, la gracia de Dios no te dejará, aunque esté acostado en un lecho, aunque esté en una cama acostado, aunque te den el diagnóstico que te den, Dios estará contigo. No importa que se levante quien se levante, ande en integridad y el poder de Dios te se manifestará a tu favor, porque Dios no quita su favor. Dios no quita su verdad. Dios no quita su misericordia a los que se gozan en Él, a los que lo anhelan, a los que lo buscan de corazón. Dios no la quita. Mientras estuve interno, Dani me lleva una palabra y yo le dije, Ana, búscame qué significa esta palabra. Está en el Salmo 41. Y dice que Dios, en medio de la enfermedad, Dios mullirá, dice, mullirá el borde de tu cama. Y esa palabra mullirá significa dos cosas. Significa apodar en hebreo. Y en latín significa ablandar. Que lo que está diciendo Dios es, Él ablandará el borde de tu cama. En hebreo dice, Él pondrá suave. Él ablandará. De manera que aunque esté enfermo, no te va a abatir, no te va a angustiar, porque aún ahí está el Señor para darte fuerza, para darte el gozo necesario para que nosotros entendemos que no estamos solos y que el sufrimiento de nosotros tiene un propósito.
Con el sufrimiento de Cristo en la cruz, yo fui redimido. Con los latigazos que me le dieron a mi Señor por mi culpa, eso hizo que Él decretara a mi favor y que me diera un decreto que dice que los hijos de Dios no mendigan pan y que los hijos de Dios no mueren para siempre, sino que viven eternamente. Nosotros no padecemos por padecer, no sufrimos por sufrir. Dios no se goza cuando a nosotros nos va mal. Y cuando Dios lo permite, usted lo que tiene que decir: Señor, enséñame qué tú quieres. Por eso yo le digo a ustedes que en este tiempo, con este proceso que estoy atravesando, ¿sabe qué es lo que Dios está haciendo? Dios quiere ver tu lealtad. Dios quiere ver si de verdad tú estás dispuesto a seguir lo que Dios tiene para esta casa. Dios lo que te está diciendo: déjame ver verdaderamente cuáles son los que en un momento dado van a seguir con los propósitos que yo levanté esta casa. Porque esta casa está levantada con el propósito de que Cienfuegos no muera, sino que Cienfuegos viva. Y si Cienfuegos se entendiera y muchos ministerios entendieran, estuvieran aquí adorando a Dios. Pero gloria a Dios que usted y yo hemos entendido que para eso nosotros nacimos y para eso Dios nos estableció aquí, para que seamos luz en medio de la tiniebla, para que Cienfuegos tenga vida, para que Cienfuegos tenga dirección. Por lo tanto, usted es el responsable de su vecino. Usted que tiene que darle buen testimonio a su vecino. Usted que tiene que orar por su vecino. Usted que tiene que invitar a su vecino. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Que usted se convierte en un canal de bendición. Que el que lo vea diga: wow, gloria a Dios por esta vida que se convirtió. Pero tú tienes que entender que tú eres una bendición. Y que Dios te buscó, te escogió a ti para poner su gracia. Y que Él no va a dejar esa gracia. Él no la quita. Nosotros, depende de nosotros si tú quieres que esa gracia siga fluyendo. Que esa gracia no se apague. Que esa gracia pueda crecer. Que todo el que hable contigo sea ministrado. Que todo el que hable contigo reciba una palabra de aliento. Una palabra de vida. Una palabra de gratitud. Termino con esto, hermano, y perdóneme, pero tengo un deseo de seguir. Una tentación. Pero termino. San Juan capítulo 1 verso 14. Léalo. Y vemos cómo Juan identifica a Jesús. Dice: esta es la gloria. Este verbo que era desde el principio está con nosotros, estuvo con nosotros y se nos manifestó a nosotros. Este verbo está lleno de ¿qué? De gracia, de gloria y de verdad. Tres cosas gloriosas. Mire cómo Juan lo identifica como la gloria del Padre, la verdad del Padre. ¿Y qué otra cosa? La gracia del Padre. Por eso Cristo dijo: esta gracia funciona de gracia sobre gracia. Porque desde allá del jardín del Edén, esa gracia viene manifestándose. Gracia sobre gracia. Propósito sobre propósito. Hasta que llegó a nosotros la gracia verdadera de Cristo. El poder de Dios, sanador, libertador. Y todo aquello que se suman a esa gracia será también bendecido. Dios no quita su gracia. Y el salmista está diciendo: yo prefiero un día. Yo quiero que usted se ponga de pie. El salmista dice: yo prefiero un día en los atrios, en los patios de la casa, y no 1000
caminando en camino de maldad. Hoy tu corazón tiene que pertenecerle a Dios. Yo no sé qué te han dicho los médicos, yo no sé si hay un diagnóstico, yo no sé qué es la angustia, la tribulación que está pasando. Yo sé que la gracia de Dios no te dejará. Yo sé que la gracia de Dios no te abandonará. Yo quiero que tú levantes tu mano y que tú veas lo que Juan acaba de declarar y dice: yo lo conozco, este verbo se hizo carne y este verbo está lleno de gracia.